Cantémosle a Él, adorémosle a Él, alabémosle a Él. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos en esta hora y Señor, gracias Dios. Señor, ministra con las alabanzas de antes, con las de ahora, con las de todo tiempo, después que esté su presencia. Amén. Después que esté el flujo del Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Y Señor, gracias Señor. Sentimos tu presencia porque tú estás aquí, Señor. Por cada vida, por cada hermano, Señor. Por los que han llegado en la primera reunión, Señor. Los que estuvieron acompañándonos a las 9 de la mañana. Los que están aquí, Señor, a las 11 de la mañana. Los que están a través de la web, Señor, a través de Cristo Radio, Señor. Gracias, Señor. Por los que van a ver a través de Facebook. Gracias a Dios por los que tienen peticiones, por los que tienen anhelos, por los que creen, Señor. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Que pueda hacer bonanza en medio de la escasez. Que puede, a lo que el médico llame tu enfermedad, Él puede traer salud, sanidad. Que puede desaparecer toda obra de mentira de los cuerpos. Ese tumor se puede ir en el nombre de Jesús. Amén. Como si fuese nada. Que para Dios no hay nada difícil. Amén. No hay nada imposible. Amén. Amén. Que hoy estamos creyendo en fe por cosas grandes. Ese proyecto, lo que tú anhelas, esa petición que tienes en esta mañana, la petición por Colombia. Esta petición, Señor, está en tus manos, Dios. Tú lo puedes hacer, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tu mano y di: yo creo, Señor, yo creo. Yo creo en tu poder, Señor, yo lo creo. Oh, Santo de Israel, yo creo, Señor. Yo creo que para ti no hay nada difícil. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Que tú vas delante de mí, Señor, abriendo, Señor, caminos, abriendo puertas, Señor. Que tú revises a tu pueblo y a tu iglesia cada día, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tenemos pastor invitado de Bucaramanga, ¿cierto, pastor? ¿Verdad? Pastor Ramírez, te bendigo en esta hora. Bien, ¿cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Estamos felices de estar en la casa de Dios, estar aquí celebrando el Christmas. Diga que tiene a su lado, estamos en el mejor lugar. Estoy en el mejor lugar. ¿Cuántos creen que estamos en el mejor lugar? Póngase de pie unos segundos. Estamos contentos, ¿cuántos estamos contentos? Amén. Amén. Jesús, solo su momento, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, tú eres poderoso, tú eres fiel, Señor. Estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo, Señor, en esta mañana. Queremos darte a ti la gloria, la honra, las alabanzas. Oh, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
Señor, en esta mañana te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Queremos darte a ti la gloria y el honor, Señor, porque tú eres bueno y tú eres poderoso, Señor. Digno eres de adoración, Señor, digno eres de alabanza. Levante sus manos al cielo un momento, dale gracias a Dios, Señor. Queremos darte a ti la gloria, queremos darte a ti el honor, Señor, y la alabanza. Queremos que esta noche, que esta mañana, Señor, tú hagas milagros extraordinarios aquí, Señor. Que todo aquel que ha venido con necesidad, Señor, tú obres hoy, Señor. Levante sus manos al cielo. Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y toda la alabanza. Vamos, alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, hoy es un día, Señor, donde tú traerás libertad. Amén. Donde tú harás justicia, Señor, donde tú vas a sanar, donde tú vas a liberar. Vamos, mueve tus manos al cielo y declara una palabra sobre tu casa. Mueve tus manos al cielo y declara una palabra sobre tu familia. Señor, queremos hoy declarar una palabra, Señor, y queremos declarar que tú harás cosas extraordinarias, Señor, que tu gloria está aquí, Señor, y que veremos tu poder, veremos tu gloria, Señor, y cuando salgamos de aquí, Señor, a la gente dirá: ellos vieron a Dios y fueron transformados. Amén. Declaramos, Señor, que hoy en esta casa, Señor, milagros extraordinarios ocurren. Todo lo que era imposible, todo lo que se había metido en un escenario imposible, hoy tú lo transformas y hoy tú lo cambias, Señor. Todo aquel que estaba, Señor, diciendo: ya no puedo más, hoy tú lo levantas y tú haces algo, Señor, glorioso. Padre, declaramos que esta mañana, Señor, toda carga se va, toda lucha se va, Señor, toda preocupación se va hoy, Señor, y tú traes paz de Dios. Diga conmigo en esta mañana: Dios va a traer paz. Vamos, dígalo más fuerte: Dios va a traer paz. Diga al que tiene a su lado: Dios va a traer paz. Vamos, abraza a alguien y dígale que tienes al lado: Dios va a traer paz, Dios va a traer paz. Nosotros estamos bendecidos en esta mañana. Vamos a dar una buena sonrisa que tienes al lado, dar una buena sonrisa. Y dile, vamos, si usted va a darle un aplauso al Señor, dale un mejor aplauso. Creemos que lo mejor está por ocurrir. ¿Cuántos creen que lo mejor está por ocurrir? Está conmigo: lo mejor está por ocurrir. Vamos, dígalo más fuerte: lo mejor está por pasar. Yo quiero que tomen la palabra en Juan capítulo 5, verso 17. Nos sentimos bendecidos gracias a la pastora Angélica. Te bendecimos. Bueno, yo vengo de la ciudad de Bucaramanga, allí pastoreo la iglesia Auditorio de la Fe. Felizmente casado. Amén. ¿Cuántos están felizmente casados? Amén. Porque hay gente que está casada pero no está feliz. Pero yo y usted estamos felices. Amén. La Biblia dice, capítulo 5 de San Juan, verso 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Diga conmigo: el Padre estaba trabajando. Vamos, dígalo más fuerte: el Padre estaba trabajando. Vamos a decirlo otra vez. Jesús le dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Diga conmigo: si mi Padre trabaja. Vamos, dígalo más fuerte, dígalo con violencia: si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Diga que tienes al lado: si mi Padre trabaja. Vamos, dígalo fuerte: si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Yo no sé, pero alguien tiene que entender que esto es una temporada para la gente que le gusta trabajar. Gracias por los tres que les gusta trabajar. Yo creo que esto es una temporada para la gente que le gusta trabajar, que les gusta esforzarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esforzados hay aquí? La Biblia dice que un día le dijo Dios o la palabra vino a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y qué? Y sé valiente. Es que hay cosas que no se alcanzan de cualquier manera, sino que hay cosas que se alcanzan con esfuerzo. Gracias por su entusiasmo. Hay cosas que se alcanzan con esfuerzo. Amén. Hoy estamos en un tiempo donde mucha gente cree que es fácil. Los jóvenes y las generaciones que se están levantando hoy en día creen que todo es fácil, que todo es rápido. Y yo quiero decirle algo: que todas las cosas buenas tienen su proceso. Todas las cosas buenas tienen su proceso.
Y cuando nosotros estamos en la mano de Dios, Dios cambia toda situación, Dios cambia todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Dios tiene el propósito de cambiarlo. La Biblia dice que Dios cumplirá su... ¿Qué es lo que Dios va a cumplir? Su propósito. Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Diga conmigo, Dios va a cumplir su propósito. Vamos, dígalo fuerte. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Dígalo fuerte. Dios va a cumplir su propósito. Entonces, cuando yo tomo esta palabra, yo veo que la naturaleza de Dios es un Dios que trabaja. Es un Dios que desarrolla un plan y una visión. Amén. Dios nunca improvisa con nosotros. Dios siempre desarrolla un plan y una visión. Siempre Dios está en el propósito de que cada promesa, cada plan que Él hizo en nuestras vidas se pueda cumplir. Cada plan que Él hizo en nosotros se pueda hacer una realidad. Siempre cuando Dios te mira con un propósito. Y yo recuerdo la vida de Job, porque cuando yo abro el libro de Job, yo me encuentro un hombre que estaba viviendo un proceso. Diga conmigo, proceso. Estaba viviendo un proceso y un día pierde muchas cosas. Dice que venía una noticia negativa y tras esa noticia negativa venía otra noticia negativa. Y la Biblia dice una frase muy conocida que nosotros hemos declarado, que los predicadores han dicho, y que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dijo, Jehová dio, Jehová. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Jehová dio, Jehová quitó. Y muchos de nosotros hemos escuchado esa frase: sea el nombre de Dios bendito. Pero a mí me llama la atención lo que dice el versículo, capítulo 1, verso 22, sigue diciendo: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó Dios despropósito alguno. Dice, en todo esto no pecó, no pecó Job. Diga conmigo, Job no pecó. Diga conmigo, Job no pecó, ni encontró despropósito alguno, dice la palabra. Job dijo, lo que me está pasando, aún lo malo que me está pasando, tiene un propósito. Aún lo malo que me está ocurriendo tiene un propósito. ¿Cuántos creen que no importa lo que nos está ocurriendo, a pesar de lo que nos está ocurriendo, hay un propósito de Dios? Mire, es que hay momentos cuando tú aprendes más en los momentos que a veces estás más oprimido. Tú aprendes más en los momentos donde tú estás siendo más atacado. Y es ahí donde Dios quiere enseñarnos. Y cuando yo veo a Job se levanta y dice: es que yo no aprendí tanto como estoy aprendiendo ahora. Dijo, estoy aprendiendo que aún lo que me está ocurriendo no tiene despropósito alguno. Dios, dice, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la palabra. Ningún despropósito, dijo Job, había allí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esta palabra, dice la Biblia, cuando yo miro la vida de Job, dice que al final de los tiempos Dios le hizo a Job justicia. ¿Qué fue lo que Dios le hizo a Job? Justicia. Dice la Biblia que Dios le hizo a Job justicia. Diga conmigo, justicia. ¿Y qué significa justicia, pastor? Y cuando yo me puse a mirar qué significa justicia, justicia significa sacarte aparte. Escúchame lo que te estoy diciendo. Justicia significa ¿qué? Sacarte aparte. Justicia también significa conectarte al favor. ¿Está escuchando? Justicia significa cuando Dios te toma y Dios te saca aparte. Pero además de eso, justicia significa cuando el favor de Dios se desata sobre nuestras vidas. Usted tiene la Biblia, busque Salmo capítulo 18, verso 19. Salmo 18, verso 19 dice: me sacó al lugar espacioso. ¿Me sacó qué? Al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí, dice la palabra. Esto significa algo. Significa que para que alguien sea llevado a un lugar espacioso es porque está en un lugar estrecho. Diga conmigo, si lo sacaron del lugar, si lo llevaron al lugar espacioso, diga conmigo, si lo llevaron al lugar espacioso, era porque estaba en un lugar estrecho.
Eso significa que allí operó una justicia divina. Estaba en un lugar estrecho, pero Dios dijo, voy a hacer algo y lo voy a sacar de ese lugar estrecho donde está. Voy a sacarlo de esa condición estrecha donde está. Voy a sacarlo de esa condición limitada donde está. Y lo voy a llevar a otro estado. Voy a llevarlo a un estado de mejoramiento. Voy a llevarlo a un estado donde él pueda sentir que el favor de Dios se ha desatado sobre él. ¿Y qué significa otro estado? No lo llevó a cualquier estado, sino que lo dijo, voy a cambiarle lo que está viviendo, las condiciones. Y lo llevó a un estado óptimo. ¿A dónde lo llevó? A un estado óptimo. A mí me llama la atención cuando yo leo Génesis, porque la Biblia dice en Génesis que Dios puso al hombre para gobernar la tierra, para dominar la tierra y para sojuzgar la tierra. Y me llamó la atención lo que significaba el número 3, sojuzgar la tierra. ¿Sabe qué significa sojuzgar la tierra? Sojuzgar la tierra significa llevarla a la dimensión donde la tierra pueda producir. Yo no sé, pero cuando Dios te vio como padre, cuando Dios te vio como hijo, cuando Dios te vio como esposa, cuando Dios te vio como hijo, un hijo de Dios, ¿sabe qué pensó Dios? Dijo, lo voy a colocar en la tierra para que Él lleve la tierra a la dimensión donde la tierra pueda producir. ¿Eso qué significa, pastor? Lo que significa es que si Dios te dio una familia, tú tienes que llevar tu familia a la dimensión donde tu familia pueda producir. Tú tienes que llevar tu casa a la dimensión, a la posición donde tu casa produzca en el diseño de Dios como tiene que producir. Ahora, cuando yo veo esta palabra, me doy cuenta que Dios mira al salmista, dijo, voy a sacarte de un lugar donde tal vez no ha sido tu mejor temporada. Voy a sacarte de un lugar donde tal vez no te ha ido bien. Voy a sacarte de un lugar donde has estado oprimido. Y te voy a llevar a un estado donde te voy a ensanchar, te voy a sacar del lugar estrecho y te voy a llevar al lugar espacioso. Diga conmigo, Dios me va a llevar al lugar espacioso. Alguien diga amén. Entonces, cuando yo veo esta palabra, yo me doy cuenta que Dios quiere cambiar el estado y la vida de la gente y llevarlo a una posición. Ahora, cuando yo veo favor, es cuando alguien es llevado a una posición donde se te va a abrir un escenario que se llamará éxito. Es alguien que es llevado a una posición donde se le abrirá el éxito. Cuando yo veo esta palabra, hablo de justicia. La gente se asustaba antes porque decía, no, es que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa. Dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa. Pero en el juicio hay dos tipos de juicio. Diga conmigo, hay dos tipos de juicio. Siempre en un juicio hay un tipo de juicio que es positivo y hay otro tipo de juicio que es negativo. Ahora, cuando Dios mira a los hijos, Dios mira a los hijos con un tipo de juicio que no es negativo, sino que es positivo. Ahora, cuando Dios dice que el juicio comienza por la casa, significa que el juicio que Dios va a traer a la casa no es un juicio de condenación, sino que es un juicio de liberación, sino que es un juicio de justicia. Alguien diga amén. Y cuando yo estoy hablando de justicia ahora mismo, estoy hablando a alguien que le cambia el estado. ¿Dónde ocurrió eso, pastor? La Biblia dice que durante 14 años, dice la Biblia, que José había vivido una serie de situaciones, de procesos que lo habían desgastado para llegar al diseño y al cumplimiento que él le había dicho que él iba a llegar. Y mientras estaba allí, dice la Biblia, que al año 14, dice, lo llaman y dice, hay alguien que te está llamando. ¿Sabe qué pasó durante todo ese proceso? Dios lo entrenó. Porque siempre que tú vives un proceso, tú no lo vives para que te sientas mal. Tú no vives para que tú te desmoralices. No, no, no. Tú vives un proceso porque Dios te está entrenando para algo mayor. Diga conmigo, si yo vivo un proceso, proceso es igual a entrenamiento. No, vamos, dígalo con ganas. Si yo vivo un proceso, proceso es igual a entrenamiento. Entonces hay gente que se siente mal cuando está en el proceso. Pero Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, dice la palabra. Porque la prueba produce fe, dice la Escritura. Lo que significa es que la prueba no es de gracia. La prueba es un asunto donde tú vas a producir en la dimensión donde tú antes no habías producido, de la forma como tú antes no habías producido. Y cuando tú estás en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio donde aparentemente todo está mal, es ahí cuando tú te tienes que levantar y vas a decir, aunque en este proceso nadie
lo que está viviendo mi matrimonio, lo que está viviendo mi familia, lo que está viviendo mis finanzas, lo que está viviendo mi iglesia. Aunque nadie lo entiende y nadie se podría gozar, yo me voy a gozar y yo voy a seguir creyendo, porque el asunto no es de lo que yo veo, el asunto es de lo que yo estoy creyendo, de lo que Dios me habló y de lo que Dios me dijo. Diga conmigo, el asunto no es de lo que yo veo, sino de lo que Dios me habló y lo que Dios me dijo. Entonces, cuando yo sigo mirando justicia, yo veo una persona que tiene entendimiento de una visión, entiende la lectura de la visión de Dios. Es la gente que se levanta y mientras otros están viendo angustia, mientras otros están viendo estrechez, esa persona se levanta y entiende que la estrechez es una noticia donde Dios dice: si hay estrechez, yo te voy a ensanchar; si hay menosprecio, yo te voy a bendecir. Atentamente Lea. La Biblia dice que Lea era menospreciada por las otras personas, era menospreciada Lea. Y cuando Dios vio el menosprecio de Lea, ¿qué fue lo que vio Dios? El menosprecio de Lea. Vamos, pero dígalo con ganas, el menosprecio. Vamos, dígale al que viene al lado: Lea, Dios vio en Lea el menosprecio. Vamos, mire los ojos y dígale: Dios ve lo que te está pasando aquí. Y cuando Dios vio el menosprecio de Lea, dice la Biblia que Dios abrió el vientre de Lea. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué significa eso, pastor? Que hizo que su vientre, lo que iba a dar normalmente, fuera ensanchado para no dar lo que iba a dar normalmente, sino que diera mucho más. Amén. Por eso dice la Biblia que Lea tuvo muchos hijos. Y antiguamente el tener hijos era una honra. O sea, la gente la menospreció, pero Dios la honró. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. La gente la menospreció, pero lo que Dios hizo, dijo: aunque la gente la está menospreciando, yo la voy a honrar. Dios dijo: aunque la gente la esté menospreciando, yo la voy a honrar. ¿Voy a qué? Voy a honrarla. Dijo Dios: yo voy a hacer que esa deshonra, que ese menosprecio se convierta en honra. Amén. Amén. Miren, lo peor y lo más triste que puede haber es un cristiano sin expectativa de fe. Porque ni es buen cristiano, ni es mundano. Viene a la iglesia aburrido, se va de la iglesia aburrido, entra y se va como entró o peor. Vive en el mundo, pero ni es mundano ni es cristiano. Y cuando tú pierdes la expectativa de... Mira, la gente cuando ve que Dios no le responde, empieza a perder la fe. Pues dígame algo, ¿dónde está la fe? Porque la fe se tiene que manifestar en los momentos más difíciles que tú vives. Y yo creo que Dios me trajo hasta aquí hoy. Amén. Porque es que cuando tú tienes fe, tú tienes una expectativa de que algo puede cambiar. Amén. Pero a veces vemos una generación de gente que camina por la calle sin saber para dónde va. Alguien dijo: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y cuando tú no sabes para dónde vas, cuando tú no sabes por qué estás sentado aquí, cuando tú no sabes que Dios está dispuesto a hacerte justicia, tú andas aburrido, tú andas sin expectativa, tú andas sin fe, tú andas desorientado. Pero cuando tú sabes que Dios te va a hacer justicia, tú vas a cambiar la incredulidad por la fe. Tú vas a cambiar y vas a entender que lo que está ocurriendo no te va a matar, que lo que está ocurriendo es porque Dios se va a glorificar. Que a pesar de lo que tú estás viviendo, tú no estás triste, tú no estás encerrado, deprimido, tú no estás llorando, tirado en el piso. No. Tú lo que tienes es una fe poderosa. Tú tienes una fe que te impulsa, que te mueve, que te hace creer a cosas mayores. Diga conmigo: yo tengo una fe. Vamos, dígalo fuerte: yo tengo una fe que hará que mi interior sea cambiado. Es que el problema de mucha gente no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. El problema de mucha gente no es que el problema está afuera, sino que, ¿sabe algo? La gente quiere resolver el problema en el mismo nivel donde el problema fue creado. Pero alguien tiene que entender que para resolver un problema tiene que ir al próximo nivel. Tiene que resolverlo desde el nivel que está más arriba. Porque hay gente que quiere resolverlo en el mismo nivel natural donde el problema se creó.
madurado, sino que tú vas a tener que ir a otro nivel mayor. Vas a tener que ir a una dimensión espiritual. Vas a tener que ir a un nivel de madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener que levantarte y decir, yo voy a dejar de... Porque es que hay gente, mira, hay gente que en lugar de ser mejor cristiano cada día, es peor cristiano cada día. Y le dice, no, es que yo ya maduré. Cuando tú has madurado, tú entiendes que ya tú no eres el cristiano apagado de antes. Ya no te tienen que estar motivando para que tú sirvas a Dios. Ya no te tienen que estar mirando qué es lo que está pasando contigo. No, al contrario. Tú estás bendiciendo a otra gente. Tú estás levantando a otra gente. Porque tú eres alguien que tienes una fuente adentro. Amén. Alguien diga amén a eso. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, tú no eres carente de fe, tú no eres carente de planes, tú no eres carente de proyectos. No, adentro de ti hay una fuente que te impulsa, que te lleva, es un río de Dios adentro de ti. Amén. Que te va llevando a otra dimensión, que te impulsa a cambiar lo que ha estado ocurriendo en tu casa y en tu vida. Amén. Entonces, cuando tú estás sentado aquí, yo vine a traerte una palabra de parte del Señor. Yo vine a que haya algo adentro de ti, haga un clic, algo adentro de ti, haga un giro, algo se active en el ambiente, algo se active en la dimensión espiritual de tu vida. Y tú digas, Señor, si necesito madurar, yo voy a madurar. Si necesito levantarme, yo me voy a levantar. Si necesito creer, yo voy a creer. ¿Sabe algo? Yo soy hijo de pastor. Yo nací y me metieron en una iglesia. Entonces yo llevo más de 30 años viendo la iglesia de Cristo. O sea, lo que le quiero decir es que yo sé cómo funciona. Yo sé qué es lo que pasa dentro de una iglesia. Yo sé los procesos que vive la gente. Yo sé los procesos que viven los que sirven a Dios. O sea, yo he entendido, yo he empezado a entender y he entendido y he leído la visión de Dios en medio de la gente. Entonces, cuando yo me paro sobre una plataforma que es la palabra, yo entiendo que Dios quiere cambiar la condición del Hijo de Dios. Dios quiere cambiar, que esto no es una religión, que el asunto no es religión, que el asunto es que a alguien se le tiene que manifestar Dios. Amén. Yo hablaba con un amigo que era hijo del pastor y un día fue a la iglesia a predicar y me dijo, yo me convertí a los 19 años. Y yo le dije, yo también. Porque es que hay gente que está en la iglesia pero no se ha convertido. Aunque usted no diga amén. Hay gente que está en la iglesia y es peor que un mundano. Qué silencio, escúchame algo. Hay gente que está en la iglesia y está perdida. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el asunto no es de venir a la iglesia, el asunto es de conversión. Amén. El asunto es que alguien empieza a decir, no, es que yo conozco a Cristo, es que yo vivo para Cristo. Él no lleva una religión encima, él lleva a Dios adentro. Amén. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hay gente que está en medio de la iglesia, pero aún no se ha convertido con todo su corazón a Dios. Hay gente que sirve a Dios, pero aún no se ha convertido con todo su corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha desarrollado la naturaleza de Dios en su vida. Diga conmigo, yo voy a desarrollar la naturaleza de Dios en mi vida. Vamos, dígalo más fuerte. Yo voy a desarrollar la naturaleza de Dios en mi vida. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo voy a desarrollar la naturaleza de Dios en mi vida. Y cuando yo leí esta palabra, y cuando yo veo cuántos nos visitan por primera vez aquí, todos somos cristianos ya. Alguien nos visita por primera vez que no haya aceptado a Cristo, levante su mano. Uno solo, muy bien. Y ella también, dos. Entonces lo que yo te quiero decir es lo siguiente: cuando tú vienes a Cristo, tú vienes a desarrollar una naturaleza diferente, la naturaleza original de Dios. Y esa naturaleza original de Dios te equipa de una habilidad sobrenatural para lo que tú no podías hacer en el mundo físico. En el mundo espiritual tú lo puedes conquistar, y en el mundo físico tú lo puedes ir a aplicar. Entonces, cuando yo veo esta palabra, yo me acuerdo de Elí. ¿Quiénes han escuchado sobre Elí? Elí fue un hombre que era subido de peso, y dice que se muere, cae para atrás y se nunca. Pero ahí no termina la historia. Ese no es para mí, ese no es el foco de la historia. Para mí, el foco de la historia era la generación que él desarrolló en sus hijos, la naturaleza que desarrolló su generación. El asunto
Lo más fuerte fue la consecuencia de la muerte de Elí. Pero lo que yo veo en esta palabra, cuando veo la vida de Elí, yo veo que atrás de Elí estaba ocurriendo algo muy fuerte. Tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Uno se llamaba Omni y el otro se llamaba Finés. Y cuando yo me puse a averiguar, tú recuerdas que aunque esa gente, porque no representa, mira, escúchame, Omni y Finés no representan los hijos de los pastores. Omni y Finés representa una generación que se llama iglesia. ¿Qué clase de generación estamos formando como que hacen parte del servicio del sacerdocio? La Biblia dice que somos sacerdotes. ¿Usted sabía eso? Que somos embajadores. ¿Cuántos han leído la palabra aquí? Bueno, gracias por los 3 que leen la palabra. ¿Cuántos han leído la palabra aquí? Que somos sacerdotes, somos embajadores. Pero esto no es un mensaje motivacional. Esto es un mensaje serio de responsabilidad. Que es un mensaje que está cargado de un depósito de victoria y de gloria. Cuando tú entiendes lo que tú eres y la naturaleza que tú tienes, tú vas a poder desarrollar la visión de Dios y el diseño de Dios. Que ese es otro tema que no estamos hablando hoy. Pero cuando yo veo esta palabra y hablo de la naturaleza que estaba desarrollando una generación de personas que iban y se congregaban y recibían administración en la casa de Elí, yo me doy cuenta que la naturaleza que estaban desarrollando era la equivocada. Y yo voy a ir terminando. La Biblia dice que uno se llamaba Omni. Y cuando yo me puse a averiguar qué significa Omni, me di cuenta que Omni significa renacuajo. ¿Qué significa? Renacuajo. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que yo voy a decir con esa palabra? ¿Qué es lo que significa un renacuajo? Y empecé a buscar y es una rana que está en desarrollo, en un proceso donde está desarrollando una naturaleza. Y Dios me dijo, es que Rommel, Omni desarrolló y las ranas, los animales de este tipo eran inmundos. Dios los tenía en la categoría de ¿qué? De animales ¿qué? Diga conmigo, animales inmundos. Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Lo que significa es que los ovnis de hoy en día es la gente que va desarrollando una naturaleza de inmundicia dentro de la iglesia. A su nombre. Gloria. Es la gente que viene a la iglesia, pero que va desarrollando una naturaleza inmunda, que crece dentro de él una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, una naturaleza y una amistad con ¿qué? Con el mundo. Él desarrolla una naturaleza de pecado que está sentado en la iglesia. Tiene pecado de inmoralidad, tiene pecado de inmundicia, que le están desatando y acarreando maldición. ¿Está entendiendo eso? Y sabe algo, Dios puede bendecir a cualquiera, pero la bendición de Dios no es para cualquiera. La gente cree que solo venir a la iglesia y ya Dios lo va a bendecir. No. Lo que tú tienes que entender es que necesitas desarrollar una naturaleza, no religiosa, sino que una naturaleza de Dios. Amén. Necesitamos desarrollar una naturaleza de Dios para que Dios pueda hacer justicia en medio de nosotros. Ahora la Biblia dice que la justicia negativa, el día del juicio, el día de la ira, es para los hijos de desobediencia. Porque hay hijos que van a estar en el día de la desobediencia, que van a estar en el día de la ira. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces cuando yo veo la Biblia Omni, me doy cuenta que dentro de la iglesia en el año 2019 hay gente que está sentada frente a nosotros. Hay gente que viene a la iglesia que no está desarrollando una naturaleza divina, sino que está desarrollando una naturaleza pecaminosa e inmunda. Tremendo. Ahora cuando yo veo la Biblia y tal vez tú estás sentado ahí y tal vez Dios te va a hablar. Y cuando yo veo la Biblia también Omni significa niño pequeño. ¿Y qué significa eso, pastor? Lo que significa es una persona que nunca creció, que siempre se mantuvo en inmadurez, que aunque pudo disfrutar todo, no pudo disfrutarlo porque dentro de él tenía una inmadurez. Es la gente que se molesta cuando el pastor no lo llama cuando cumple años. Hello. Gracias por su entusiasmo.
Es la gente que se molesta cuando el pastor pasa primero a uno y a él no lo pasa. Es la gente que se molesta cuando el pastor le dice gracias a la hermana María, pero a ella no le dijo nada. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Procesándola y enseñándola a madurar. Entonces no se moleste, porque la Biblia dice: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y si ya te felicitaron, ya tienes tu recompensa, pero recuerda algo, que si tú quieres que Dios te haga justicia, la recompensa no viene de la tierra, sino del cielo. Amén. Gracias por los tres que dicen amén. Eso no levanta mucho amén. Eso no levanta mucho amén, porque no estoy prometiendo ni carro, ni casa, ni beca. Pero sabe algo, sí le estoy diciendo que si vivimos en una naturaleza de Dios, va a venir todo eso que nos va a ser añadido de parte del Señor. Entonces, cuando yo veo la Biblia, la vida de Ovni, me doy cuenta de esto: gente que nunca desarrolló una madurez. Tenemos gente que nunca desarrolló una madurez. Y cuando veo el segundo nombre, que significa finés, yo empiezo a buscar, y la etimología y la raíz de este nombre es incierta. Y yo le dije: Señor, entonces ¿qué significa esto? Y Dios me dijo: los finés es la gente que nunca definió su naturaleza. Un día sí, otro día no. Tiene a Dios y tiene al diablo también adentro. Un día pueden actuar como un hijo de Dios, otro día actúan como un hijo de él. Sí, dígalo. El diablo. Sí, porque es que, ¿sabe por qué? Porque los finés de este tiempo es la gente que no sabe ni quién es, no sabe quién es su pastor, no sabe quién es su iglesia, no sabe adorar a Dios. Ellos tienen 10 pastores, tienen 10 apóstoles, tienen 10 padres espirituales. Ellos son como el camaleón, se van dependiendo la temperatura, van cambiando de color. Dependiendo del proceso, van cambiando de color. Son gente de conveniencias. Eso ocurre en la empresa, eso ocurre en la casa, eso ocurre en la iglesia, eso ocurre en cualquier lugar. Entonces Finés tenía la capacidad de mostrar al diablo, pero también a Dios. Eso significa: una cosa son en la iglesia y otra cosa son en la calle. Gracias por su entusiasmo. Vamos a ir a motivar un poquito más para que usted esté más contento, se vaya contento a la casa. Pero qué tremendo. Mira, yo pude entender algo, que Dios no puede bendecir a alguien así. Que hasta que tú no seas transformado por Dios, Dios no te va a bendecir. Que hasta que tú no cortes con el pecado, Dios no te va a bendecir. Que hasta que tú no renueves tu naturaleza, la transformes, Dios no te va a bendecir. Escúchame algo: vas a seguir teniendo los mismos problemas. Vas del pastor, que pasó el diablo. Pastor, no es ningún diablo, es usted. El diablo ni está por ahí, es usted. Es usted como vive, es usted. Es su naturaleza que no lo deja creer. Es su naturaleza que lo mantiene diciendo cosas negativas, cosas que no convienen. La Biblia dice: hablen con cantos, con himnos espirituales. Y no es que usted anda hablando: hola hermana, gloria a Dios. Sí, la única razón. No es que tú hables así. No, está hablando de un lenguaje, de un formato, de un patrón como tú hablas. Diga que tiene al lado: hablemos con palabras de rey. Es que hay gente que usted escucha hablar y hasta le da rechazo cuando usted lo escucha hablar. ¿Sabe por qué? Porque no habla con palabras de rey. Porque no habla con palabras de bendición. Porque no habla con palabras que Dios ha puesto en su boca de bendición. Entonces, el tema para que Dios haga justicia es que alguien tiene que renovar su naturaleza. Alguien tiene que renovar su naturaleza. No importa si tú eres de la costa o eres del interior, o eres cachaco, o eres costeño, o eres lo que... No importa lo que tú eres. Lo que tú tienes que entender es que Dios va a cambiar nuestra naturaleza y va a levantar una iglesia poderosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando Dios te mira a ti, dice: yo voy a cambiarlo de estado y de condición. Amén. Voy a cambiarle su condición. Regáleme 5 minutos y voy a terminar. La Biblia dice en el Salmo 125. Salmo 125. Dice la palabra: los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice la palabra. ¿Cómo permanecen? Para siempre. Para siempre, dice la Escritura. Yo encontré una versión que dice: los que confían en el Señor no tiemblan. Dice, son como el monte de Sión, que no tiemblan, están asentados para siempre. Hay gente que en medio de los procesos empieza ¿qué? A temblar, empieza a titubear, empieza a cansarse, a desgastarse. Pero cuando yo veo esta palabra, yo me doy cuenta de algo: que Dios lo que necesita es gente que de verdad pueda desarrollar un nivel de confianza en Dios. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: yo voy a desarrollar un nivel de confianza en Dios. Amén. Vamos a tener que desarrollar un nivel de ¿qué? Diga conmigo, confianza. Ahora, cuando yo me pongo a estudiar este salmo, yo me doy cuenta que estos salmos fueron escritos en un proceso gradual de ascenso. Se le llamaban los cánticos de las subidas. O sea, cuando ellos empezaron a hablar estos salmos, ellos no estaban bajando, ellos estaban subiendo. Cuando subían, ¿hacia dónde? Hacia el monte de Sión. El monte de Sión era el lugar, el monte donde se construiría el templo, el tabernáculo. Lo que significa es que esta gente, cuando alababa a Dios y sabía lo que estaba haciendo y subía al lugar donde Dios haría su lugar de presencia, dice: vamos subiendo, y entendemos que aunque vamos subiendo, estamos confiando. Y si confiamos en Dios, nosotros somos como un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aunque otros tiemblen, nosotros no vamos a temblar. Aunque otros se destabilicen, nosotros no nos vamos a desestabilizar. Aunque otros no crean, nosotros vamos a creer. ¿Cuántos dicen amén? Decían, aunque vivimos en medio del sistema, el sistema no nos altera. Levante su mano, diga conmigo: el sistema que opera afuera no me va a alterar adentro. Vamos, pero dígalo con ganas: el sistema que opera afuera no me va a alterar adentro. ¿Sabes que muchas veces en lo que está operando afuera nos empieza a afectar adentro? Y a veces es normal por nuestra humanidad. Es normal que a veces lo que vemos con nuestros ojos naturales nos empiece a alterar lo que está dentro de nosotros. Pero ellos decían los salmistas: lo que está afuera no nos impide llegar arriba. ¿Me está entendiendo? Lo que está ocurriendo en este momento de tu vida no te puede impedir llegar arriba. No te puede impedir seguir subiendo. Diga conmigo: yo voy a seguir subiendo. Vamos, pero dígalo fuerte: yo voy a seguir subiendo. Por eso David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? David también dijo: hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo no sé, pero yo quiero profetizar sobre tu vida que vas a ver la bondad de Dios en esta tierra. Que no vas a ver la desgracia, sino que vas a ver la bondad de Dios. Que vas a seguir subiendo y vas a estar firme. Y la Biblia dice que si tú te mantienes firme, Dios va a hacer algo. Si tú te mantienes creyendo, Dios va a hacer algo. Diga conmigo: Dios va a hacer algo. Amén. Declaro que antes de que se cierre julio, Dios va a hacer algo. Declaro que antes de que se cierre julio, Dios va a hacer algo. Dios va a mover su mano y Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Yo no sé, pero cuando yo me vine para este lugar, Dios me dijo una palabra. ¿Sabe cuál fue la palabra que Dios me dijo? Dios me dijo justicia. Justicia, esa fue la palabra cuando Dios me dijo: dile que Dios va a hacer justicia. Diles que Dios va a hacer justicia, que no se muevan, que no tiemblen, que no se alteren por lo que está pasando afuera. Diles que voy a hacer justicia, que Dios va a hacer algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer justicia. No te abatas, no te turbes. Hay cosas que te turban.
Pero no permitas que la turbación de afuera se te meta en el alma. No permitas que lo de afuera te turbe adentro tu fe. Tienes que mantenerte firme en Dios. Salmo 84, miren lo que dice el Salmo 84. Salmo 84 dice, verso 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todo desde el principio. Irán. Vamos a repetirlo. ¿Irán de qué? Verán a Dios en Sion. Otra versión dice, irán de fortaleza en fortaleza. ¿Me está escuchando? ¿Irán de qué? De fortaleza, fortaleza. De fortaleza. Nehemías dijo, Jehová es mi fuerza, mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, mi fuerza. Amén. Es que hay gente que cuando está en el proceso no se goza, te tienes que gozar. Dile al que tienes al lado, si estamos en el proceso tenemos que gozar. Amén. Te tienes que gozar. La versión Jubileo dice, irán en gran multitud y en orden y verán a Dios. Lo que tú tienes que hacer es traerte toda tu casa para la casa de Dios. Pero cuando tú entiendes que el monte de Sion es la casa, tú entiendes que algo puede ocurrir en la casa. Diga conmigo, algo puede ocurrir en la casa. Cuando tú entiendes eso, tú sabes que no estás subiendo a un área física, tú estás subiendo a la casa de Dios. Tú estás subiendo a un lugar que se llama el monte de Sion. Tú estás subiendo a un lugar donde Dios puede hacer algo. Y cuando tú llegas al monte de Sion, dice, va a haber la gente que va a ir transicionando. ¿Qué significa eso? De poder en poder significa transición. ¿Qué significa? Entonces dice, irán de fortaleza en fortaleza, irán en gran multitud, irán en orden. El asunto no es caminar por caminar, el asunto es caminar en orden. Porque es que hay gente que camina por caminar. Pablo lo decía, yo no corro como cualquiera que corre. Yo no golpeo como que golpea el viento. No, yo golpeo mi propio cuerpo. ¿Qué significaba eso? No era que Pablo se diera latigazos. Lo que significaba es que Pablo, cada vez que se levantaba, confrontaba su vida, su cuerpo, todo su ser con la palabra. Los argumentos que tenía, Pablo los derribaba. Por eso la Biblia dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Que Pablo, cada vez que se levantaba, cada vez que leía la palabra, cada vez que Dios le hablaba, él se confrontaba y sacrificaba su cuerpo, golpeaba sus argumentos. ¿Sabes que cuando tú escuchas la palabra, tú golpeas argumentos? Cómo te formaron, donde naciste, lo que tú piensas, lo que tú crees, cómo tú vives, lo que experimentas cada día. Tú te levantas y tú dices, aunque el diablo me dice que no, Dios dice que sí. Aunque el diablo y el mundo y el sistema dice que me va a ir mal, Dios dice que me va a ir bien. Aunque la situación está complicada en la casa y hay crisis, Dios dice, voy a cambiar esa crisis. ¿Sabe qué significa eso? Aunque mi cuerpo me pide pecado, la Biblia dice, no voy a pecar más. ¿Sabe qué significa eso? Hay un argumento que tú golpeas. Alguien dígame. Amén. Una versión en inglés dice, dan de fuerza en fuerza. Cada uno de ellos en Sion aparecen ante Dios. Cuando tú lees todo esto, tú te das cuenta de que hay gente que cree que solamente es comenzar y ya. No. Vas a comenzar y vas a tener que vivir un tránsito hasta que tú llegues a donde Dios dijo que te iba a llevar. Amén. No es algo mágico. Es algo donde Dios te va a ir llevando, te va a ir permitiendo cada escalón para que tú puedas subir. ¿Alguien está entendiendo eso? Amén. Es que hay cosas que no son opcionales, hay procesos que son obligatorios. Diga conmigo, hay procesos que no son opcionales, sino que son obligatorios. Hay gente que quiere ir al 5 sin pasar por el 3 y 4. Y hay cosas en tu vida que son obligatorias por las que tú tienes que pasar.
¿Me está escuchando? Amén. Entonces cuando tú entiendes eso, que hay cosas por donde Dios te va a hacer pasar, tú entiendes que Dios va a trabajar en tu carácter. Dios va a trabajar en el hombre interior, en la mujer interior. Es que queremos que Dios trabaje aquí afuera, pero no queremos que Dios trabaje aquí adentro. Ese es el asunto de nosotros. Hay mucha gente que trabaja afuera, pero nunca trabajó adentro. Ay, bueno, se fueron los amén completamente. Así también pasa en Bucaramanga. Hay momentos cuando tú predicas esto y se van los amén, se van los gloria a Dios, se va el gozo, no sé para dónde se va, pero ¿sabe algo? Que la Biblia dice que buena es a tiempo la palabra. Es que hay gente que viene a que Dios le diga lo que él quiere escuchar, y hay veces donde dice, no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, te voy a decir lo que tú necesitas escuchar. Dale la mano que tiene al lado, te diga, te felicito porque estás escuchando lo que Dios quiere decirte. Entonces cuando yo veo toda esta palabra, yo me doy cuenta que cuando la Biblia dice en inglés, dice, es que Dios está hablando, van de fuerza en fuerza, cada uno de ellos. Dios me dijo, es que hay procesos en mí que son obligatorios y son personales. Digo conmigo, procesos personales. Procesos personales. Hay gente que quiere ir con toda la familia en el proceso. Dios dice, no te voy a llevar con toda tu familia, vas a ir sola. Atentamente, Jacob dice, haz pasar la familia al otro lado, porque te vas a quedar conmigo aquí solo. Y hay gente que dice, ay no, yo sí quisiera vivir este proceso con mi esposo, quisiera tener a mi esposo aquí sentado a mi lado. Ese es el plan de Dios, pero hay un proceso que tú tienes que pasar sola primero. Amén. O solo primero. Ay, yo sí quisiera que estuvieran todos mis hijos aquí. Y sabe algo, hay procesos que tú vas a tener que pasar solo primero. Mi tía, mi abuelita. No va a estar ni la tía, ni la abuelita, ni el nonito. Nadie va a estar, ni el perrito de la casa. Vas a tener que estar sola en ese proceso. Amén. Porque hay procesos que no son en compañía, sino que son procesos personales. Dígale que tiene al lado, los procesos son diferentes. Mira, aún el que tú tienes al lado, el proceso de él es diferente. Hay gente que en la iglesia quiere que todo el mundo se parezca a él, al proceso que Dios hizo. No, hay cosas que Dios va a hacer con unos y hay otras cosas que Dios lo va a hacer diferente con otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es que hay cosas que le ocurrieron al otro que no te van a ocurrir a ti. Amén. Hay testimonios que dicen, yo me senté y puse el plato y el plato estaba vacío y tocaron la puerta y me trajeron comida, me trajeron almuerzo, y entonces usted al otro día se sienta, pero nadie le trae nada. ¿Sabe por qué? Porque el proceso es diferente. Porque tal vez Dios te va a dejar con el plato vacío para que tú entiendas muchas cosas. Amén. Tal vez tú eres de los que tiras la comida, tiraste la comida a la basura y Dios te dice, mira, la comida no es para tirarla. Así es. Hay cosas que tú y yo tenemos que aprender a valorar. Amén. Aunque solamente dos digan amén. Pero es que el asunto, las grandes bendiciones y las grandes riquezas no se pierden por los millones, sino por los centavos. La Biblia lo dijo de esta forma, las pequeñas zorrillas echan a perder las grandes cosechas. Tú estás perdiendo no por las grandes cosas, sino por los pequeños detalles. A su nombre, a su nombre. Acá yo voy a cerrar la Biblia ahora. Entonces, cuando tú te paras sobre una plataforma que se llama palabra, te paras sobre una plataforma que se llama diseño, te paras sobre una plataforma que se llama naturaleza, tú entiendes que nosotros hemos venido cometiendo errores graves que nos están desconectando del propósito real, y por eso han pasado 10, 15, 20 años y nada ha ocurrido. Porque definitivamente, me puede ayudar el pianista por acá un momento, el hermano, el salmista, el hombre de Dios aquí. Entonces la Biblia, Caterevino dice, vas a vivir procesos obligatorios y personales. Amén. Y vas a aparecer en Sion. ¿Qué significa eso, pastor? Parece que en el proceso desapareciste. Algo ocurrió, porque dice que arrancó, y cuando arrancó no dice lo que pasó en la mitad, sino que dice dónde terminó. Porque hay gente que escucha los procesos y sabe algo, hay gente que no puede escuchar lo que Dios va a hacer en el medio. Porque
Porque si escucha y si Dios le permitiera ver lo que Dios va a hacer en el medio, se va a llenar de pánico y va a renunciar. ¿Me está escuchando? Mira, hay gente que Dios le dice, te voy a bendecir, pero Dios no dice cómo te va a bendecir y qué necesita primero ocurrir en tu vida para él poder bendecirte. Escúchame. Miren un momento, ya vamos a terminar. Escúchame, porque si tú te vas con esta palabra, yo creo que algo va a ocurrir. Escúchame, hay cosas que Dios te prometió en tu casa, en tu familia, en tu esposa, en tu hijo, no sé, en las finanzas, en la salud, no sé, en el ministerio, tantas cosas. Y sabe algo, Dios te dijo, voy a hacer de ti una gran iglesia, voy a hacer de ti una gran familia, te voy a bendecir tus hijos. Y Dios te prometió todo eso y todo eso es real. ¿Cuántos creen que eso es real? Y cuando Dios te prometió todo esto, te habló del principio, cuando te dio la palabra y te habló del final, pero nunca te mostró todo lo que iba a ocurrir en la mitad. Porque si Dios te mostrara todo lo que ocurre en el proceso, en medio del proceso, mientras estás transitando, tú te hubieras llenado de pánico y tú hubieras dicho, no, está muy bueno, pero no cuente conmigo. Está muy bueno, pero yo no puedo soportar eso. Está muy bueno lo que me estás diciendo, pero yo no soy capaz de atravesar eso. Que yo tengo que pasar por eso. No, imposible. Señor, eso yo no lo puedo pasar. Eso yo no lo quiero vivir. Eso yo no lo quiero enfrentar. Entonces Dios te muestra el principio y el final, pero nunca, en muchas ocasiones, te muestra el proceso por donde tú tienes que pasar para alcanzarlo. Pero gloria a Dios por los que vivimos el proceso. Gloria a Dios por los que no tiramos la toalla. Gloria a Dios por los que decimos, Señor, pase lo que pase, yo voy a vivirlo. Yo voy a atravesarlo. Yo voy a pasarlo. Porque yo creo que justicia vendrá para mi casa. Póngase de pie, por favor. Por eso yo te digo algo, lo mejor que tú puedes vivir, tú eres un joven, eres una mujer adulta, no importa la edad que tú tengas, lo mejor que tú puedes vivir es lo que Dios está haciendo contigo. Si todavía no te has convertido a Dios de corazón, conviértete a Dios de corazón. Si todavía no has abandonado lo que Dios te está pidiendo, abandónalo. Bueno, ¿por qué? Porque el que es amigo de Dios, el que es amigo de Dios no puede ser amigo del mundo. Y Dios puede bendecir a cualquiera, pero la bendición de Dios no es para cualquiera. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que se te abran las puertas de la universidad, si tú quieres que se te abran las puertas de un negocio, si tú quieres que tu familia esté donde tú siempre has soñado que estés, ¿sabes qué vas a tener que hacer? Sacrificarte tú. Vas a tener que negarte tú, vas a tener que buscar a Dios, vas a tener que servir a Dios, vas a tener que vivir para Dios como Dios quiere que tú vivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar las semanas, van a pasar los días, van a pasar los meses y vas a empezar a ver que la mano de Dios se empezó a mover. Después de que tú vivas un mes, 2 meses, 3 meses en integridad delante de Dios, haciendo lo que Él te pide, vas a empezar a ver que la mano de Dios te empezó a orar. Porque te digo algo, no seas impaciente. Porque hay gente que dura una semana bien con Dios y ya Dios quiere que a los 8 días le haga el milagro. ¿A cuánto les pasa eso? No levanten la mano. Ya quiere que Dios... ¿Sabe algo? Hay gente que viene acá y quiere que mañana ya Dios le abra la puerta. Pero papá, si tú has hecho las cosas mal 20 años, hello, madura, vive para Dios, haz las cosas bien. Ríndete a Dios, que tal vez Dios va a tardarse 1 mes o 2 meses o 3. No me importa cuánto. Yo siempre digo a Dios, no me importa si te tardas 6, no me importa si te tardas 1 año, no me importa si te tardas, Señor, pero si yo vivo para, yo sé que lo que tú me has prometido va a venir y el cambio va a venir. Yo estoy con Dios, nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Pero si tú le confías en Dios y te sigues viviendo como estás viviendo, ¿sabes cuándo va a venir esa promesa? ¡Nunca! Te vas a morir y no la vas a ver. Pero si tú te levantas y dices, Señor, acá el asunto es que están hablando con la persona apropiada, están hablando con el que califica para esta palabra. Diga conmigo, yo califico para esta palabra. Vamos, díganlo con ganas, yo califico para esta palabra. Vamos, grite como grita en la casa, yo califico para esta palabra. Grite como gritaba en los carnavales. Yo califico para esta palabra. Porque mira, hay gente que los carnavales, cuando no, esos bailaban, salían, se asoleaban, se vestían, se disfrazaban, gritaban, hacían el ridículo. Pero cuando llegan a la iglesia, unas dulces palomas, unas mansas palomas. Levante la mano, hermano. Pero en el mundo, ay papá, el mundo era el alma de la fiesta.
El mundo eso bailaba, eso hacían una cosa, gritaban, eso hacían de todo. Pero cuando viene a Cristo, en la iglesia eso usted lo ve. Pero cuando están en el mundo, cuando están donde nadie los ve, donde los papás no lo ven, donde la gente no lo ve, ay. Cuando están en el celular, que nadie los ve, que pueden borrar. Entonces son otra cosa. Yo te digo algo, déjate desafiar por Dios para hacer aquí, para explorar en Dios, para gozarte en Dios, para alegrarte en Dios, para creer a la palabra. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? La misma fuerza que utilizamos en el mundo, utilízala en Dios, pero con una motivación diferente. ¿Cuánto dicen amén? Cierra tus ojos y levanta tu mano. Señor, te damos gracias. Queremos romper toda estructura, Señor. Queremos darte a ti la gloria y el honor, la alabanza, la exaltación, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Hoy queremos levantar nuestra voz, queremos levantar nuestras manos y decirte gracias. Vamos, levante sus manos y denle gracias, porque hay cosas que no nos ocurrieron, no ha sido culpa de Dios. No culpen más a Dios, no culpen más a Dios, no culpen más a la gente, porque tal vez el culpable de lo que no ha ocurrido eres tú. El culpable de lo que no ha pasado eres tú. No te has levantado a orar tú, no te has levantado a vivir para Dios tú, no te has levantado a creerle a Dios tú, no has permitido que Dios cambie la naturaleza que hay dentro de ti. Por eso hoy te quiero invitar a que tú seas serio, que tú seas responsable, que tú seas maduro y digas, Señor, hoy en adelante, yo no voy a terminar julio así, yo no voy a empezar agosto de esta forma, Señor. Yo me voy a levantar, voy a tener una expectativa de fe. Yo te voy a creer, Señor. Yo te voy a creer, vamos, levante sus manos y diga, yo voy a creer lo que Dios me ha dicho. Yo voy a creer lo que Dios me ha hablado, Señor. Hoy te entrego mi corazón. Vamos, dígale al Señor en sus palabras, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. He estado tal vez en la iglesia, pero aún no me he convertido con toda mi alma. Hoy te quiero entregar mi alma. Hoy quiero que tú comiences algo nuevo en mi vida. Transfórmame, cámbiame, Señor. Levántame, renuévame, transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy salgo de esa condición, Señor. Y hoy, Padre, yo te pido que tú me bendigas, que tú desates una palabra de bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Padre, en esta mañana. Papá Dios, te doy gracias por lo que tú harás. Te doy gracias por lo que sucederá mañana. Las próximas 72 horas profetizo sobre tus próximas 72 horas que Dios va a hacer algo. Declaro que en tus próximos días Dios va a levantar una dimensión, una plataforma diferente. Todo lo que estaba muerto va a resucitar. Todo lo que no tenía vida se va a levantar. Todo lo que no tenía fuerza va a tomar fuerza en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Diga conmigo, Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte, Señor Jesús. En esta noche, en esta mañana, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre. Me coloco delante de ti para que tú me bendigas. Aunque no entiendo lo que está pasando, yo creo, Señor, que tú me has apartado, que tú harás justicia y que el Estado será transformado. Seré llevado a otra dimensión, seré llevado a otra posición y voy a cumplir la asignación que Dios me entregó, que Dios me dio. Hoy declaro bendición sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi iglesia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos más que vencedores? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dale un fuerte aplauso. Dale la mano que tiene al lado y dile, Dios hará justicia. Vamos, dígale, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Bien, le bendecimos. Amén. Le damos gracias a la pastora, a la iglesia, por darnos el espacio para traer una palabra y para bendecir sus vidas. Bueno, gusto conocerles. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.